nuevamente en este día. Espero que te encuentres listo y con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de nuestro Señor. Para comenzar, te voy a invitar a que junto conmigo hagas una oración. Cierra tus ojos y oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú siempre tienes algo para nosotros. Te ruego, bendito Dios, que en este día seas tú quien hable, que nos permitas comprender lo que dice tu palabra, que nos permitas, Señor, que nuestro espíritu sea alimentado con tu palabra, bendito Salvador. Habla a cada uno de nosotros y permítenos, Señor, ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra. Todo esto te lo suplico, mi Dios, en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La palabra de nuestro Señor dice que todo lo que respira debe alabar a nuestro Dios. Y hoy, en este día, nosotros tenemos esa bendición de que pudimos despertar y de que respiramos y que podemos estar con salud. Así que yo te invito a que, cumpliendo con lo que esta palabra, esta porción de la Biblia dice, nosotros en este momento alabemos a nuestro Señor y que lo hagamos a través del coro La Casita. Por título "Oh, qué gozo en el cielo". En las calles de oro allí
todos somos peregrinos. Quizás este canto tú no lo conoces, pero no te preocupes, el día de hoy puedes aprenderlo. Como puedes ver aquí conmigo tengo una vela. Esta vela produce fuego. Tú sabes que al fuego se le pueden dar muchas utilidades, ¿verdad? Podemos utilizarlo para cocinar, para calentarnos si tenemos una chimenea y para muchas otras actividades. Si un día, por ejemplo, se va la luz de nuestro hogar, seguramente prenderemos una vela. Pero ¿qué pasa si yo toco esta llama, el fuego? Posiblemente si toco esta pequeña vela me queme un poco los dedos, pero no pasa nada, ¿verdad? Es algo pequeñito. Pero imagínate que este fuego, en vez de ser una pequeña vela, se extendiera y se hiciera más grande. El fuego cuando crece puede crear grandes daños. Tú lo has visto, por ejemplo, en las noticias con los incendios forestales. ¿Has visto eso? Que sobre todo en la época de verano existe incendios que son tan grandes que toma días o hasta semanas apagarlos, y ese tipo de fuego crea daños muy pues perjudiciales para todas las personas, para la naturaleza, para los animales que viven en esos lugares. Y por ejemplo, si esta pequeña llama tocara por accidente algo de lo que yo tengo aquí atrás, tocar el papel o tocar el fumi, podría hacer que todo este lugar en el que yo me encuentro se comenzara a incendiar y en mi persona causaría daños muy grandes físicamente, quemaduras de tercer grado se les conoce. Muchas personas que han sufrido este tipo de accidentes pueden hasta morir a causa de las heridas, porque el fuego quema y llega tan adentro de su cuerpo que termina matándolos, causándoles infecciones muy grandes y matándolos. Pues el día de hoy vamos a hablar de algo que hace algo parecido a esta pequeña llama. Cuando nosotros vemos esas pequeñas acciones decimos, ay, no pasa nada, pero imagínate si lo multiplicáramos. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del pecado.
El pecado puede ser como esta pequeña llama. A lo mejor hoy puedo haber dicho una mentira, pero es una mentira chiquita y nadie se dio cuenta. Y a lo mejor mañana me enojé mucho con mis hermanos o con mis papás y les dije una mala palabra. Pero pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Porque fue algo chiquito. Muchas veces nosotros pensamos eso, pensamos que con lo que hacemos no pasa nada porque son solo pequeñas acciones. Pero resulta que el pecado es como este fuego que puede crecer y crecer y crecer y hacerse tan grande que sus consecuencias son letales. ¿Tú sabes cuál es la consecuencia del pecado? Pues fíjate que la consecuencia del pecado, nos dice la Biblia, es la muerte. Y la muerte no de nuestro cuerpo físico, sino la muerte de nuestro espíritu. El día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Hay un hecho que a todas las personas en algún momento nos va a alcanzar y este es la muerte. Y cuando un ser querido a nuestro alrededor muere, nosotros pues generalmente nos sentimos tristes, ¿verdad? Porque extrañamos a esa persona, porque quisiéramos tenerla con nosotros. Pero fíjate que la Biblia nos enseña que la muerte no debe ser un motivo de tristeza, sino de felicidad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a estar feliz si ya no voy a estar con esa persona que yo tanto quería? Si no voy a poder ver a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío o a mi primo o a la persona que haya fallecido. Pero esta felicidad depende de una cosa muy importante, porque dice la escritura que nosotros, nuestra alma, va a ir hacia un lugar dependiendo de cómo hayamos ido. Así que yo te pido que pongas mucha atención a la siguiente historia. La Biblia nos narra la historia de dos personajes muy distintos entre sí. Uno era un hombre rico que vivía de forma muy lujosa, vistiendo ropas finas y ofreciendo siempre grandes banquetes de los que participaban sus amigos y conocidos. El hombre no tenía preocupación de nada. Todo cuanto quería estaba al alcance de su mano. Por esta razón, se dedicaba a disfrutar de su riqueza sin preocupación, sin interesarse por nadie a su alrededor. El otro hombre, llamado Lázaro, era un mendigo, es decir, que era pobre. Su cuerpo estaba lleno de heridas llamadas llagas que le producían mucho dolor. Era tan pobre que siempre rogaba a la puerta del rico para poder comer, aunque fueran las migajas de los grandes banquetes que ofrecía aquel hombre. Pero el rico nunca atendió a sus ruegos y Lázaro solo esperaba humildemente a que alguien tuviera compasión de él. Un día murió el mendigo, de nombre Lázaro, quien fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al cielo. Tiempo después, también murió el hombre rico, pero él fue llevado al Hades, un lugar de mucho tormento, y desde ese lugar levantó su vista y pudo ver a Lázaro disfrutando del hermoso lugar en el que se encontraba junto con el padre Abraham. Al ver esto, el rico comenzó a llamar a gritos a Abraham y le suplicaba que hiciera algo para que su sufrimiento terminara. Envía a Lázaro que moje sus dedos y me dé un poco de agua para beber y refrescar mi boca, decía el rico. Pero Abraham se negó a esta petición, recordándole que él ya había recibido grandes riquezas en vida y que su conducta había sido siempre mala, disfrutando de sus riquezas y negando su ayuda a quienes la necesitaban. Nunca se interesó por nadie más que él mismo. En cambio, Lázaro había recibido muchos males mientras vivía: hambre, pobreza, dolor, rechazo
y nadie estaba dispuesto a ayudarlo nunca, y sin embargo fue piadoso. Por esto, ahora disfrutaba en el paraíso. Además, dijo Abraham al rico, existe entre nosotros una gran separación y nadie puede pasar de un lugar al otro. Entonces te ruego, decía el hombre rico, que le envíes a mi casa con mis 5 hermanos para que les advierta sobre lo que puede pasar si continúan con su forma de vida, y evitar así que lleguen a este lugar de tormento. Pero aún esta petición fue negada por Abraham, quien le respondió, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Si en este tiempo no han cambiado su conducta, aunque se les ha enseñado, tampoco escucharán, aunque Lázaro se levante de los muertos y vaya. Como acabamos de ver en nuestra historia, vemos que existen dos lugares, ¿verdad?, a los que podemos ir de acuerdo a cómo hayamos ido. El hombre rico, ¿por qué es que fue a ese lugar? ¿Será que tener riquezas es malo? ¿O será que vestirnos con ropa bonita sea malo? No, ¿verdad? Lo que pasó realmente es que este hombre, a pesar de que tenía todas esas riquezas, dice que no ayudaba a nadie. Era alguien egoísta, era alguien que no le importaban los demás, en especial no le importaba el otro hombre. Posiblemente, aunque la Biblia no nos lo menciona, este hombre, Lázaro, era algún pariente suyo o su vecino. ¿Por qué? Porque se conocían, como lo vimos en la historia, y sin embargo, el hombre rico nunca lo ayudó, nunca quiso hacer nada, aunque él tenía las posibilidades. Quizás él pudo haber tomado algo de comida que tenía y compartirla con Lázaro, ¿verdad? O de su ropa, o incluso un lugar donde Lázaro pudiera vivir, y sin embargo este hombre no lo hizo. Cuando vemos esta historia nos damos cuenta de algo muy importante, y es que no importa cómo haya sido nuestra vida aquí en la tierra, todos vamos a morir, pero lo que sí importa es que de acuerdo a la forma en que hayamos sido, a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de tratar a las demás personas, es el lugar al que nosotros hemos de ir. El hombre rico tuvo, cuando vivía, la oportunidad de ser bendición para Lázaro, de ayudarlo, y sin embargo él no lo hizo. Y por eso es que cuando él llega a este lugar de tormento, al Hades, él suplicaba, ¿verdad?, que Lázaro lo ayudara, le diera un poco de agua, y Abraham le contesta que él ya había recibido muchas cosas mientras había vivido y no había sabido aprovecharlo. Sin embargo, Lázaro había recibido muchos tormentos, dolores, enfermedades, y por eso en ese momento, después de su muerte, él disfrutaba del paraíso, porque a pesar de que había padecido todo eso, de que había tenido hambre, de que había tenido muchas enfermedades, nunca negó de Dios, nunca trató mal a alguien más. Dice la Biblia que era un hombre piadoso, y por eso sus recompensas fueron distintas, fueron a lugares diferentes. La Biblia nos enseña que el Hades es un lugar al que van las personas, las almas de las personas que han sido malas, de los impíos, nos dice la palabra del Señor. Y por el contrario, el seno de Abraham, que es como se le conocía en el pueblo judío, es un lugar al que van las personas que han sido buenas, a donde han de ir los santos, y están ambos grupos de personas están en ese lugar esperando a que sea el día del juicio. Los santos, es decir, las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador, están en ese lugar disfrutando del paraíso, un lugar en el que no hay enfermedad, en el que no hay tristeza, en el que no hay dolor. Y por el contrario, los impíos están sufriendo tormentos. Pero el Señor Jesús solamente va a recibir en ese lugar a aquellos que le hayan confesado como su único y suficiente Salvador. Quizás tú vas a escuchar
alguna persona que dice que todos somos hijos de Dios, que todos vamos a ir al cielo. Pero esto es un engaño, no es verdad. No todos somos hijos de Dios y no todos vamos a ir al cielo. Como te lo mencioné hace un momento, la cosa más importante que debemos hacer, la única además que debemos hacer para poder llegar a ese lugar, es aceptar a Cristo en nuestro corazón como Salvador. Y una vez que lo hacemos, también nuestras acciones son diferentes. Dice la Biblia en el libro de Santiago que la fe se demuestra a través de nuestras obras. No quiere decir esto que las personas, todas las personas que vemos en el mundo que ayudan a otros o que tienen buenas acciones son buenas. No todas lo son. Pero sí quiere decir que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, recibimos ese amor que proviene de Él y entonces comenzamos a hacer buenas acciones, a demostrar buenos comportamientos para con las otras personas, porque Cristo ya vive en nuestro corazón. Otro aspecto muy importante que hemos visto en esta historia es ese momento en el que el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro, que estaba, acuérdate, en ese lugar, en el paraíso, y el rico estaba en el Hades, y entonces le dice, dile a Lázaro que venga para que refresque mi boca con un poco de agua, y Abraham le dice, no puedo mandarlo porque ni él puede pasar hacia donde tú estás, ni tú venir hacia este lugar, porque hay una gran separación entre nosotros. Esto es algo muy importante porque en estos días, como tú sabes, en nuestro país y en todo el mundo se lleva a cabo una celebración que es totalmente contraria a lo que el Señor nos muestra en su palabra, y esta celebración es conocida en nuestro país como Día de Muertos o en el mundo como Halloween. Y esta tradición quiere enseñarnos que los muertos pueden volver. Eso es lo que nos dicen, que los muertos, sus almas, vuelven a los hogares de las personas para convivir, ¿verdad?, con sus familias. Esta enseñanza es totalmente equivocada. Y tú debes saber eso para que no te confundan. Debes saber que es falso que los muertos puedan volver hacia este lugar, porque lo vimos en esta historia, existe una separación. Así como existe una separación entre quienes están en el paraíso y quienes están en el Hades, también existe una separación entre los que estamos vivos y quienes ya han muerto. Eso quiere decir que por ningún motivo ellos pueden regresar. La palabra del Señor nos enseña que el orden correcto es que las personas mueren una vez y después de esto esperan al juicio. Su alma no está vagando, su alma no está en pena, como muchas personas creen, y tampoco puede regresar a este lugar, sino que está esperando, según sus actos, para ese gran día del juicio final. Y en este día quiero hacerte una pregunta muy importante. Si el día de hoy Cristo viniera por su iglesia, o si el día de hoy alguno de nosotros muriéramos, ¿a qué lugar nos iríamos según nuestras acciones? Esto es muy importante porque tú ya has conocido al Señor Jesús, tú ya has conocido a Cristo y muy probablemente tú ya te has arrepentido por tus pecados y Cristo ya vive en tu corazón. Pero a lo mejor también tienes familia, amigos, conocidos que no lo han hecho, que viven en pecado, que viven diciendo mentiras, que viven tomando o haciendo malas acciones. Y esas personas están, como dice la Biblia, condenadas. Porque, por lo mencionaba al principio, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que vamos a recibir, lo que van a recibir todos aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón. Porque a lo mejor nosotros podemos verlo y son buenas personas. A lo mejor ayudan a otros. A lo mejor no dicen groserías, no mienten, no roban. Sin embargo, si ellos no han hecho eso, la paga de sus actos sigue siendo muerte. Y el lugar al que van a ir todas esas personas es
al Seol, y después del Seol al infierno, donde dice que va a ser el eterno sufrimiento y el eterno crujir de dientes. Pero hay una muy buena noticia para ti y para todas esas personas que en este momento, hasta este momento, están en muerte. Y es que Cristo nos amó tanto, dice que de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo por el mundo. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que entregó a su único hijo para que muriera en una cruz y que en esa cruz cargara sobre sí el pecado de toda la humanidad. ¿Te imaginas? No solamente de los que estaban vivos en ese tiempo, sino aún de los que habían de nacer más adelante. Quiere decir que ese sacrificio en esa cruz nos llega hasta nosotros y nos cubre a nosotros. Por eso, quienes ya le hemos aceptado en nuestro corazón, ahora somos salvos y tenemos acceso directo al paraíso. Y quienes no lo han aceptado, aún tienen oportunidad de hacerlo, porque su amor es tan grande que sigue dándonos la oportunidad día tras día tras día de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que el día de hoy yo te invito primeramente a que si tú no lo has hecho, recibas a Cristo en tu corazón. Y que también, si ya lo hiciste o si a partir de este momento tomas esa decisión, comiences a hablarle a otros acerca del amor de Cristo. Porque en el mundo diariamente mueren miles de personas por diferentes motivos, por la edad, por enfermedad, por accidentes. Y muchas de esas personas que mueren, tristemente lo hacen sin Cristo en su corazón. Y la consecuencia y lo que a ellos les espera es muerte eterna. Pero si nosotros le hablamos a quienes conocemos acerca del gran amor de Dios y del sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, sus almas pueden ser salvadas. Y en ese momento, cuando ellos mueran más adelante, van a saber que van a un lugar de gozo. Y entonces sí, la muerte se va a convertir en un motivo de celebración, de alegría, porque sabemos que no es el final, sino que estaremos en aquel bello lugar con nuestro Señor. Así que te invito a que hagas junto conmigo la siguiente oración. Que si tú no lo has hecho, le entregues a Cristo tu vida, pero también que te animes, que te esfuerces por compartir con otros el mensaje de salvación. A lo mejor te da pena, a lo mejor no sabes cómo decirlo, qué palabras usar, pero siempre podemos acudir a nuestro Dios para que sea Él quien ponga las palabras en nuestra boca. Hagamos esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque te hemos conocido. Gracias porque hemos escuchado el día de hoy tu palabra y hemos escuchado, Señor, cuál es el posible final que existen para las almas. Pero bendito Dios, te damos honra y gloria porque el día de hoy tú nos das la oportunidad de escoger el mejor camino, de ser, Señor, como ese hombre Lázaro que pudo llegar hasta tu bendita presencia, porque era un hombre que vivía piadosamente, que vivía conforme a tu voluntad, que vivía conforme a tus enseñanzas. El día de hoy, Dios de amor, yo te ruego que si alguno de los pequeños, alguno de los que están escuchando este tema no han entregado a ti su corazón, tú les permitas hacerlo hoy. Que tú recibas, Señor, sus corazones, que tú perdones toda falla, que tú perdones todo pecado, Padre Santo, y que permitas que ellos puedan ser a partir de este momento salvos y llamados hijos tuyos para un día gozar de ese bello lugar que tú has preparado para nosotros. Y también, Señor, te pido que tú nos ayudes para tener la capacidad de compartir tu evangelio, de hablar a nuestra familia, de hablar a nuestros amigos y conocidos acerca de ese gran acto de amor que tú hiciste, Cristo bendito, en esa cruz, por medio del cual nos salvaste y nos regalaste vida eterna. Permítenos, Señor, compartir todo esto a quienes estén a nuestro alrededor para que muchos te conozcan y procedan al arrepentimiento, bendito Salvador. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Nuestro texto del día de hoy lo encontramos en Romanos 6:23 y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así hemos concluido nuestra escuela dominical de este día. Para nuestra manualidad te voy a pedir que en una hoja tú dibujes cómo es que te imaginas que son estos lugares a los que fueron el rico y Lázaro, y que nos lo puedas enviar a través de tu instructora para poderlo publicar en la página de Facebook. Ruego a Dios que te siga guardando, que te guarde a ti y a tu familia y que los cubra con su sangre preciosa. Anímate a compartir el Evangelio de Salvación para que muchos lo conozcan. Dios te bendiga.